Yo soy Antonio Jesús Molina Fernández y he tenido la fortuna de poder participar en proyectos muy interesantes, pero tengo la suerte también de que aquí hay alguna persona que me conoce como Jimmy. Jimmy no deja de ser un muchacho de aquí de Motril, tengo 39 años, yo he tenido también la fortuna de trabajar en Proyecto Hombre aquí en Granada entre el año 2000 y el año 2012, ahora estoy en Madrid y la verdad es que es una aventura muy apasionante y muy interesante, especialmente en esta época difícil. Soy de los que cree que en esta época difícil lo que hay que hacer es echarse hacia adelante. Soy de los que cree que en estas épocas complejas lo que hay que hacer es generar nuevas ideas y nuevos proyectos y que no podemos dejarnos atrás por el pesimismo. Pero no me olvido de la raíz de donde vengo y la verdad es que estar hoy aquí, bueno, hoy no, cuando Nuria me dijo la posibilidad de venir aquí a la Universidad de Granada a participar en las jornadas del CICODE, dije, por favor, eso es un honor para mí. Yo soy de esta casa, yo soy de la Universidad de Granada. Mi formación básica, mi formación ha sido en la Facultad de Psicología, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada, de hace ya unos pocos de años, tengo que reconocerlo. Y para mí es un orgullo enorme estar aquí hoy, estar aquí y poder transmitir, expresar, no creo explicar y desde luego seguro que no enseñar la experiencia que yo he tenido y la fortuna que yo he tenido en participar en varias redes internacionales, porque sobre todo lo que vamos a hablar hoy es de la participación en diferentes redes, de por qué creemos que hay que trabajar en red, de por qué necesitamos formar parte de redes, de por qué en estos momentos solo no podemos seguir hacia adelante y cómo podemos crear ese tipo de redes y de dónde podemos crear esas redes. Ya digo, entonces para mí hoy es un orgullo estar aquí, además es un orgullo que haya personas que me conocen desde hace muchos años aquí también, que es siempre un lujo contar con amigos de verdad. Y lo que sí os digo es que voy a quitarme de aquí y me voy a poner de pie porque soy de las personas esas que se mueven mucho y prefiero moverme de pie y explicar un poquito. Si se acopla en algún momento pido perdón. Bueno, yo ahora mismo tengo la fortuna de representar a la Asociación Proyecto Hombre. No, ese no es el problema. Bueno, como ustedes saben, Proyecto Hombre, Proyecto Hombre son varias cosas, pero Proyecto Hombre sobre todo forma parte de la historia del programa de drogodependencia en España. Es una entidad que nace en el año 84 y nace fundamentalmente para el tratamiento y rehabilitación de personas con problemas de drogodependencia. Fundamentalmente nació en el año 84 para el tratamiento y rehabilitación de personas con problemas de consumo de heroína, de adicción a la heroína. Un contexto muy determinado y aparece con una metodología muy determinada, muy vinculada a la metodología de comunidades terapéuticas. En ese contexto determinado aparece como respuesta a la enorme alarma social que se creó en España en los mediados de los 80 con el fenómeno de la heroína, con la epidemia de la heroína, porque ya sí podemos considerar que lo que ocurrió en la heroína fue una epidemia que se llevó por delante a muchísimas personas, especialmente el uso de heroína por vía parenteral, que era un uso también muy concreto. De hecho, si alguno de ustedes tiene acceso al libro que ha escrito Javier Cerca acerca de esa época de la heroína, sería interesante que lo leyeran, porque engloba bastante bien el contexto de algo desconocido, algo que entró de una forma muy determinada. Hay que tener en cuenta que la heroína entró a través de un grupo de personas de clase alta que tenían la posibilidad de irse a Holanda y a Londres a experimentar con droga y después se transmite aquí en España a otras clases determinadas, normalmente clases media-baja, y es cuando se desarrolla toda la epidemia brutal. Como respuesta a esa epidemia aparece Proyecto Hombre. Entonces al principio se vinculó a todo esto, el partido Drogas No, Fernando Romay, José Antonio Marina, El Rey, todo este tipo de cosas. ¿Entienden? Pero hay más, claro. Proyecto Hombre sobre todo pretende ser dos cosas diferentes. Por una parte es un programa educativo y terapéutico. Educativo porque pretende no trabajar únicamente con la presencia y ausencia del consumo de tóxicos, sino pretende generar hábitos, normas de comportamiento, horarios, sueño, alimentación, higiene, que suelen ser de los principales problemas que aparecen cuando se desarrolla una adicción. Y terapéutico porque lo que pretende es no solo trabajar con la presencia o ausencia del tóxico, sino trabajar sobre las causas y las consecuencias que tiene el uso del tóxico sobre las personas. Entonces, hablar de causa y consecuencia permite no hablar solo de tóxico, no hablar solo de droga, sino hablar de adicción en general, incluyendo adicciones comportamentales. En principio eran solo tóxicos, O sea, en la década de los 80 eran solo tóxicos y fundamentalmente era heroína. A partir de ahí se han desarrollado diferentes tipos de intervención. Pero es un programa que incluye diferentes abordajes, no excluye ninguno. O sea, dentro del programa Proyecto Hombre se incluye farmacología del sistema nervioso, programas de psicoterapia, programas de reinserción social laboral, se pretende englobar. No siempre ha sido así,
Esto también, yo por si acaso ¿alguno de ustedes ha tenido conocimiento o contacto con Proyecto Hombre? Me consta que aquí hay profesionales, me supongo que alguno habrá tenido contacto con Proyecto Hombre. ¿Alguno? ¿Sí? ¿Qué año más o menos? 3 años y medio. Entonces ya estábamos en la ola buena. Ya estábamos en la ola buena. ¿Alguien más? ¿Qué año más o menos? 2 años, bien. ¿Perdona? ¿Alguien más tiene contacto? 3 años y medio. ¿Perdón? En 2008. Vale, lo que quiero decir, el contexto en el que empezó Proyecto Hombre no tiene nada que ver con este contexto a partir del año 2000. Y eso es parte de lo que explicaré ahora después, de cuando empiezan a evolucionar las cosas, cuando cambian. En un principio el programa era fundamentalmente libre de drogas. No estaba metido dentro de la Carta Fundacional, no estaba constituido dentro de la Carta Fundacional, pero se asumió que el método de comunidad terapéutica era libre de drogas. Eso no es así ahora. El programa es un programa integral, pretende integrar diferentes metodologías. Ya digo, desde el 2000 para acá se cambió la metodología, se cambió el abordaje, se cambió el enfoque y a partir de cambiar el enfoque se permitió el incluir diferentes métodos de tratamiento. Y también se flexibilizó los métodos de tratamiento. Trabaja sobre todo 3 aspectos fundamentales. Uno es prevención del consumo, especialmente prevención universal, selectiva e indicada, especialmente prevención escolar y familiar, programas de prevención familiar y escolar. Aquí sí, durante un tiempo nosotros éramos de esos de los que hacíamos charlas en los institutos. Hoy lo entendemos como una aberración. Perdonen que, bueno, se me ha olvidado decirlo, yo soy un poquito brusco a la hora de decir las cosas. No es que me vaya a poner a decir tacos así para salvaje, pero lo veo como una aberración. Se trabaja sobre programas concretos, se trabaja sobre programas completos, no se trabaja sobre charlas informativas. Nosotros ahora trabajamos programas y los programas incluyen charlas informativas, pero dentro de un programa, englobado dentro de un programa, no la charla per se. Ahí sí que estamos de acuerdo con la idea que plantea el Observatorio Europeo de Drogodependencia, de que los programas de prevención universal que se basan únicamente en información no son eficaces y tenemos que englobarlo de otra manera. Nos ha costado también, esto ya digo, en el año 2001 comenzamos a hacer, a partir del Construyendo Salud de la Universidad de Santiago de Compostela, del profesor Lizardo Becoña, que a su vez no dejaba de ser el programa del profesor Botwin de competencias personales y competencias sociales. Hicimos un programa propio que se llama... Se acopla mucho, ¿verdad? Siento. Un programa... ¿Qué? Un programa de competencias familiares y competencias personales. Se llama Entre Todos. A partir de también desarrollamos un programa familiar únicamente que se llama Tiempo. Rehabilitación, que es fundamentalmente lo que hemos estado haciendo durante todos estos años. Rehabilitación, en principio ya digo, muy vinculado al método de comunidades terapéuticas, posteriormente mucho más vinculado a otras modalidades de tratamiento, mucho más diversa la modalidad de tratamiento. Y reinserción, inserción sociolaboral, que ahora mismo es uno de los puntos más complejos del abordaje de la drogodependencia. Es uno de los puntos débiles, sobre todo de determinados perfiles de drogodependientes. Sobre todo, aunque sea muy cruel decirlo, personas con problemas psiquiátricos, patología dual severa, que necesitan apoyo extra en la inserción sociolaboral y género. Nos encontramos con que la inserción sociolaboral de mujeres drogodependientes sigue siendo muy complicada de cumplir. Pero son nuestros ejes fundamentales. Y lo que es una red de centros con vocación de red. Hay 26 programas, 200 centros, en la práctica son 234, cuando era aquí eran 200 centros, trabajamos 1.200 profesionales, hay 2.500 voluntarios, el voluntariado es un eje de Proyecto Hombre, atendemos anualmente a 20.000 personas y en programas en tratamiento y sus familias, y en programas de prevención el año pasado atendimos a 80.000 personas. Ya digo, un programa sin ánimo de lucro, o sea, una ONG, nosotros somos ONGeros, seguimos siendo ONGeros, e intentamos seguir siéndolo, aunque las actuales circunstancias nos obligan a plantear algún tipo de reflexión sobre estos temas. Ahora mismo la situación está bastante complicada para ser ONGero, también tengo que decirlo. En toda España, no es solo una cuestión de Proyecto Hombre y no solo una cuestión de aquí en Andalucía o de Madrid. Después, aconfesional y apartidista, lo que significa que no tiene vinculación directa con ningún grupo. En el programa no se participa, no hay elementos de ninguna religión ni de ningún partido político. Lo que no significa que las personas que forman parte del Proyecto Hombre o que formamos parte del Proyecto Hombre no tengamos nuestras propias ideas, nuestras propias creencias. Evidentemente, somos personas, no podemos olvidarnos de que cada uno tiene su ideología, pero en el tratamiento diario, en el trabajo diario, no la utilizamos como forma de hacer proselitismo. A los profesionales se solicita un compromiso de disponibilidad y profesionalidad
lo que significa que entendemos que somos ONGeros, pero que no significa que vayamos a ser ONGeros así como se era en los años 80. Nosotros entendemos que las personas que trabajamos en ONG tenemos que ser al menos tan profesionales y estar tan formados como las personas que trabajan en otras entidades similares. Si nosotros tenemos una CTA, el equipo de nuestra CTA debe tener al menos las mismas competencias que otro equipo de CTA de la red pública. Si formamos parte de una red, debemos tener todos formaciones similares y experiencias similares. Y además intentamos fomentar la formación continua de todos los profesionales de Proyecto Hombre. El programa es libre y voluntario, contrario a cualquier uso de evidencia, y sobre todo una característica fundamental es el papel de la familia. El papel de la familia dentro del programa de Proyecto Hombre, porque nosotros trabajamos sobre el contexto familiar también, no únicamente sobre la persona que consume drogas. No hacemos terapia familiar, pero sí intentamos generar algún tipo de cambio y de entrenamiento en el contexto. La metodología es ecléctica. Nosotros partimos de una filosofía humanista, terapia centrada en la persona, pero incluimos cualquier tipo de abordaje, de modelo de abordaje, cognitivo-conductual, racional, emotivo, técnica psicodinámica, proceso de nueva identidad, terapia de aceptación y compromiso. Cualquier tipo de abordaje lo intentamos integrar dentro del método de trabajo. Partiendo de una filosofía centrada en la persona. Trabajamos en función de las demandas. Nosotros trabajamos en función de lo que cada persona pretende hacer, hasta donde quiera llegar. No siempre ha sido así. Durante un tiempo, por desgracia, las comunidades terapéuticas eran como una especie de rodillo que las personas estaban obligadas a pasar por determinadas fases. Hoy en día la metodología se ha flexibilizado bastante en ese sentido. Creemos en la interacción social, no creemos que los centros de drogodependientes tengan que estar fuera de la red social. De hecho, generamos un voluntariado de ida y vuelta. Hay personas de la red social que entran como voluntarios en nuestros centros y hay personas de nuestros centros, de los que hacen nuestros programas, que participan como voluntarios en otras acciones sociales. Creemos que el compromiso social es importante y fomentamos ese compromiso social, no en Proyecto Hombre. Intentamos que las personas que han formado parte de Proyecto Hombre, que han hecho el programa de Proyecto Hombre, participen fuera de Proyecto Hombre. Y pretendemos autonomía personal, no pretendemos que las personas estén en Proyecto Hombre toda la vida, pretendemos que se alejen en algún momento del programa. Muy bien, no somos un programa puramente sanitario, pero tampoco somos un programa únicamente psicosocial. O sea, aceptamos y trabajamos sobre el modelo de la OMS, del modelo biopsicosocial, pero intentamos también integrar elementos culturales y elementos decisionales, existenciales, espirituales, si se quieren llamar, no religiosos, pero sí intentamos que la persona entienda que hay un sentido más allá de lo que puede hacer cada uno y que cada uno tiene que encontrar su camino, y procuramos que cada persona encuentre su camino en esa última etapa y que cree una autonomía y una escala de valores propios. Tenemos diferentes tipos de programas. El programa fundamental, que es el base, que es basado en comunidades terapéuticas, pero tenemos también programas para personas consumidoras de cocaína, programas de patología dual, programas específicos para personas consumidoras de alcohol. Tenemos en programas donde se trabaja específicamente en género, para mujeres. Y la parte de la asociación donde yo trabajo, fundamentalmente, es el centro de formación de Proyecto Hombre. Y el centro de formación lo que pretende ser es un observatorio sobre la realidad de la drogodependencia en España. Tenemos la suerte de tener una red muy amplia que nos permite tener una visión amplia del panorama nacional, e intentamos que el centro de formación convertir en ese nodo central de una red que pueda ofrecer la visión global que hay de la drogodependencia en España, y no únicamente visiones parciales, como por desgracia en muchas ocasiones ocurre. Pretendemos también volcar a la sociedad el conocimiento que hemos acumulado durante todos estos años. Para ello creamos convenios de colaboración con entidades, como por ejemplo con la Universidad de Granada, no únicamente con la Universidad de Granada, ya he dicho, la Autónoma la Complutense de Madrid, Autónoma de Barcelona, Pontificia, Salamanca. Intentamos tener convenios con diferentes asociaciones, con el Plan Nacional sobre Drogas. El Plan Nacional sobre Drogas se ha convertido en un aliado natural nuestro. Tenemos unas líneas de trabajo en común, participamos de la estrategia, se trata de generar esas estrategias en común, y intentamos responder a una demanda que se crea sobre el papel del Proyecto Hombre en la drogodependencia en España, en Europa y en Latinoamérica. Y para ello intentamos motivar a todos los agentes sociales que quieran participar. Voy a pasarlo. Tenemos diferentes líneas de trabajo. Hay una formación externa, abierta al exterior, para cualquier persona. Cualquiera que quiera participar puede participar en la formación de Proyecto Hombre. Hay otra formación interna que es únicamente para los profesionales de Proyecto Hombre. Y hay una parte que la hacemos en la escuela de formación y otra parte que estamos utilizando nuevas tecnologías para difundirlo. Y luego, dentro
dentro del centro de formación, o sea, dentro de mi responsabilidad directa, está también el tema de los proyectos internacionales. Están los proyectos tanto en Europa como con Latinoamérica, sobre todo con la Agencia Europea y con la RIO. Bien, aquí tenemos la web propia, cuyo objetivo es la innovación, visibilidad y difusión. Si alguno de ustedes quiere entrar en la web, hay cursos que son de acceso libre y gratuito. Puede utilizarlo. Hay un curso de escuela de familia online que se puede utilizar directamente. Hay un curso que es un manual de acogida básico para personas que están interesadas en conocer acerca de los tratamientos de drogodependencia, la historia de los tratamientos, la metodología de abordaje, modalidades de intervención. La escuela de familias tiene un enlace propio que está también ahí. Y hay otros cursos también. Hay cursos de prevención universal, hay cursos de prevención selectiva, hay cursos de prevención familiar, de prevención escolar, hay un curso sobre proyectos europeos. Hay diferentes modalidades. Quien quiera entrar, que entre. Aquí sí que es verdad que esto es libre de acceso. Y estaremos encantados de que se nos hagan los comentarios y las críticas que sean necesarias. Perdón. Y ahora también estamos empezando a descubrir la importancia de la difusión de las actividades. Hemos descubierto que está muy bien eso de hacer cosas, pero que está mucho mejor el difundir las cosas que haces. Y entonces estamos utilizando una campaña de sensibilización, ruedas de prensa y nuevas tecnologías, la web y redes sociales, especialmente Twitter y Facebook. Supongo que todos ustedes tendrán Facebook. Bueno, todos no. Facebook es el segundo país más grande del mundo ahora mismo, me parece, solo por detrás de China. Y Twitter, sí, es verdad. No sé si tiene 700, 800 millones de participantes, una cosa así muy exagerada. Y Twitter se ha convertido en una red social que es muy dinámica y muy flexible. En Twitter se puede pasar información de manera muy rápida. Estamos intentando utilizarlo para eso, para difundir todo este tipo de actividades que hacemos, este tipo de programas que hacemos. Entonces, nosotros trabajamos en red. Nuestro concepto de trabajo en red va a 3 niveles. Uno es a nivel interno, es nuestra propia red de centro de proyectos hombres. Otro a nivel nacional, formamos parte de las redes nacionales y de las redes locales, como forma de compromiso con las redes nacionales. Pero también formamos parte de redes internacionales, especialmente en redes que trabajan en prevención y tratamiento, porque queremos aportar nuestra experiencia por un lado, queremos intercambiar experiencias con otras entidades por otro, y a ser posible, todos juntos, influir un poquito en las políticas que se crean sobre drogodependencia. Porque, aunque no lo creamos, gran parte de los tratamientos que se hacen dependen directamente de las políticas que se creen. Y necesitamos tener una cierta presión para trabajar sobre modelos integrales, que es lo que pretendemos. Perdón. Bueno, entonces para ello formamos parte de todas estas redes. Formamos parte de la Red Mundial de Comunidades Terapéuticas, de la Red Europea de Comunidades Terapéuticas, de la Federación Latinoamericana, somos órgano consultivo de Naciones Unidas, del ECOSOC de Naciones Unidas. Naciones Unidas tiene un ECOFIN donde no entramos, y la RIO, la Red Iberoamericana de ONGs que trabajan en drogodependencia. Bueno, aquí, esto es personal, esto sí lo digo, hasta aquí la cosa institucional, a partir de ahora viene la cosa personal. Yo tengo la suerte de formar parte de varias de estas redes. Además de yo empecé a trabajar en proyectos internacionales en el año 2006. Cuando plantearon el tema de proyectos internacionales, yo no sabía exactamente a qué nos referíamos. Pero entendí, o quise entender, que los proyectos se tienen que plantear desde un punto de vista diferente. Yo en aquella época estaba estudiando antropología, tenía la suerte de estar estudiando antropología. Entonces me lo planteé como una especie de aventura etnográfica, que habrá quien considere que es una estupidez, pero la verdad es que a mí no solo me ha venido muy bien, sino que me ha hecho entender gran parte, no solo de los aprendizajes, sino también de los errores que hemos cometido en muchas ocasiones con las cooperaciones internacionales y con las experiencias internacionales. Primero, los españoles en cooperación internacional, en drogodependencia, yo voy a hablar de drogodependencia, que se puede hablar de otras áreas de cooperación, por desgracia he conocido alguna experiencia también, son muy etnocéntricos. ¿Qué significa eso? Que lo nuestro es lo que vale. Fundamentalmente. Somos muy listos. Los españoles cuando salimos fuera somos muy listos, sobre todo cuando entendemos el idioma que hablan. Cuando no entendemos el idioma que hablan no hablamos. Directamente, sí, esto también lo he visto. Directamente se borran. Pero cuando vamos fuera del extranjero somos muy listos, especialmente en Latinoamérica. Durante muchos años hemos sido demasiado listos en Latinoamérica. Demasiado listos.
Y nos pasa factura hoy día. Hemos cogido una postura etnocéntrica. Eso significa que en muchas ocasiones hemos cogido una postura incluso cercana al neocolonialismo, algo que le criticamos mucho a los Estados Unidos cuando participa en este tipo de proyectos. Bueno, si quiere hablamos un rato, Ana Clara, ¿qué le vamos a hacer? Porque nosotros criticamos algo que nosotros mismos hemos hecho. Ahora no estamos en disposición de hacerlo y en cierta manera también nos puede venir muy bien para reflexionar acerca de cómo podemos plantearlo a partir de ahora. Después, hemos trabajado mucho por resultados. Aquí sí tengo que hablar de un ejemplo que no es nuestro, pero que por desgracia sí conozco. Una gran ONG puso en marcha un hospital en Guatemala, carísimo, que a los 2 años estaba cerrado. Ese proyecto se justificó perfectamente, se cobró perfecto. Esto fue en el año 2005, claro, esto ahora es impensable. Claro, se justificó perfectamente, se cobró perfectamente, se ejecutó perfectamente y no ha llegado a ningún sitio. El resultado se consiguió. No se creó un proceso suficiente para que ese proyecto tuviera la sostenibilidad en el terreno que era necesaria. Los proyectos tienen que ser sostenibles donde van a ser ejecutados, no en España. Si el proyecto va a ser en Guatemala, si el proyecto va a ser en Brasil, si el proyecto va a ser en Argentina, tienen que ser las personas de Argentina las que lideren ese proceso. Nosotros como muchos seremos corresponsables y tendremos que asumir esa corresponsabilidad. Pero no podemos ir a imponer nuestras ideas y nuestros criterios. Después otra cosa, no hemos terminado de crear alianzas estratégicas. No hemos terminado de generar esos vínculos, esos puentes con los socios. O sea, un socio tiene que estar en igualdad de condiciones contigo. Eso significa que cuando termina el proyecto, ese proyecto tiene que servir para generar nuevos proyectos. No para que desaparezca la relación y buscar a otro socio. Las redes están para eso. Las redes están para... Si ahora tengo un proyecto con 6, el año que viene debo tener un proyecto con... Hombre, no voy a decir 12, pero sí pueden ser 8 o 10. Y así es posible mantener los que tengo. O si tengo algún problema con alguno, decirle, mira, cortamos la relación, pero sí intentar fortalecer ese vínculo. Eso los españoles, hablo en general, y en drogodependencia en particular, tradicionalmente, salvo algunas entidades, especialmente en temas de prevención, no lo hemos hecho. Y después hay una cosa que es fundamental en el viaje etnográfico, y es cómo vamos a ir a enseñar algo. Mire usted, iré como mucho a intercambiar experiencias, pero si voy a enseñar tengo que ir también a aprender, porque hay trabajos que se hacen muy bien de hace mucho tiempo y que realmente merece la pena conocer, explorar y explotar, y además aprender de ellos. Luego hay una cosa que tampoco solemos hacer los españoles. No sé si ustedes saben el concepto de diario de campo que hay en el trabajo de campo en etnografía. Eso significa que tú continuamente tienes que estar tomando notitas de lo que están diciendo, frases sueltas, ideas, pensamientos, y luego por las noches o cuando estás descansando y demás intentas tejer un poquito de contexto entre lo que te están diciendo y a ser posible incluso crea alguna idea propia. Bueno, tradicionalmente nosotros no planteamos el que de la relación que hacemos a partir de ahí sacamos otro proyecto o sacamos otra idea, o incluso tratamos de llevar esa idea a nuestro entorno y somos críticos con lo que hacemos en nuestro entorno. No solemos hacerlo. Y a veces ese espíritu crítico, bueno, a veces no. Ahora, por desgracia, la cruda realidad nos indica que ese espíritu crítico es completamente necesario. Necesario porque nos permite rentabilizar, y no solo económicamente, el trabajo que hacemos, y nos permite generar y crear nuevas alternativas, y no mantenernos en lo que ya conocemos, que ya sabemos cómo funciona. Porque tradicionalmente también intentamos mantener mucho nuestras estructuras y nuestras posiciones y no evolucionar. Y se nos olvida que el que no evoluciona, el que no es capaz de adaptar el contexto a sus necesidades, termina estancándose. Y se trata de adaptar el contexto a nuestras necesidades. Esto es, no sé si a ustedes les gustan los Simpsons, supongo que algunos sí, otros no. En los Simpsons hay un episodio en el que el señor Burns va a tener un heredero y Bart Simpson empieza a hacer trastadas y tonterías de estas suyas y demás, y lo echan a patadas de la casa del señor Burns. Entonces, cuando van bajando por la cuesta abajo, le dice Mark Simpson a Homer Simpson: Homie, creo que tendrías que decirle algo a tu hijo. Entonces Homer Simpson, el hombre que es un pozo de sabiduría, pero a la inversa, se acerca al hijo y le dice: hijo, te has esforzado y no lo has conseguido. ¿Qué has aprendido? No te esfuerces. Los españoles en muchas ocasiones hemos sido no te esfuerces. Hemos mantenido en el tiempo, durante mucho tiempo, lo mismo. De hecho, por desgracia, los tratamientos en drogodependencia hoy, las carteras de tratamiento hoy, son muy similares a los que eran hace 12 años. Muy similares, por no decir idénticos, y no hemos avanzado en ese terreno. Cuando el contexto de la drogodependencia y el perfil de drogodependiente ha cambiado y podríamos haber aprendido otras experiencias fuera.
Y las alternativas de financiación, que si hubiéramos querido aprender alguna hace 5 o 6 años, ahora mismo nos hubieran venido muy bien. Y no ahora que tenemos que buscarnos la vida como Orzoway en muchas ocasiones para sacar un proyecto. ¿Qué es la RIO? Pues la RIO es una plataforma que creó el Plan Nacional sobre Drogas en el año 99. En el año 99, el Plan Nacional sobre Drogas, el delegado del Plan Nacional sobre Drogas era Gonzalo Robles y su director era Emiliano Martín. Empezaron a crear nuevas líneas de trabajo. La prevención se convirtió en un eje estratégico del plan. Hasta ese momento la prevención había estado dentro del plan, pero no se había convertido en un eje estratégico. Se convirtió en un eje estratégico. Pero además de la prevención, se convirtió en eje estratégico del plan la evaluación de los programas, la investigación y la cooperación. Y para ello se desarrolló la RIO. En el año 99, el primer presidente de la RIO fue Juan Ignacio Frisuelo, de la asociación Punto Omega. En el año 2001, la presidencia empezó a ser de Proyecto Hombre, de Tomeu Català. Y entre 2001 y 2006 el presidente fue Tomeu. Actualmente la presidencia la ostenta Enrique Gabriel Bravo, de la UNAD. ¿Vale? Ya digo, si queréis entrar a ver todas las cosas que se hacen en Río, de entrada en río.org, sobre todo en la biblioteca Río. La biblioteca es muy interesante, hay una parte que es de agenda y novedades, pero sobre todo la biblioteca es muy interesante. Y la Río, desde el 99 hasta ahora, como espacio de intercambio ya ha funcionado, pero ahora, en este año 2012-2013, se ha planteado el que la Río tiene que generar proyectos, tiene que generar ese intercambio, ya un objetivo fundamental. Para la sostenibilidad de la red tiene que haber proyectos concretos, porque la red nace con un compromiso, que es básicamente el trabajar en prevención, en tratamiento y la inserción social. O sea, encaja perfectamente con lo que nosotros hacemos. Pero también en la investigación y la formación en el ámbito de drogas. Crear esos puentes de investigación y formación entre Latinoamérica y España. Porque en muchas ocasiones esos puentes que no son bidireccionales, se tienen que construir como bidireccionales. Y estos seminarios de la RIO fundamentalmente trabaja sobre seminarios anuales. Estos seminarios de la RIO permiten el aprender de las experiencias que se hacen en Latinoamérica. Y permiten además entender la profesionalidad y la dignidad del trabajo que se hace en muchas ocasiones con muy pocos recursos. Y nos obliga a nosotros a reflexionar muy seriamente acerca de cómo lo hacemos y cómo lo llevamos. Ahora mismo son 51 ONG de 15 países de Latinoamérica las que participan en Río. Y de lo que se trata es de generar espacios de encuentro. Espacios de encuentro que lleguen a temas concretos. O sea, por una parte, hay un seminario formativo que históricamente se hacía en la sede de la AECID, de la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo. Ahora no se hace en la sede de la AECID, ahora volvemos a hablar del contexto socioeconómico que tenemos. La AECID, el presupuesto de la AECID se redujo un 80% el año pasado. Y al reducirse un 80%, pues hubo una serie de actividades que hubo que reducir. Y una de las actividades que se redujo era la participación de AECID, de la sede de AECID en el seminario de Río. Pero se buscaron alternativas de formación y de financiación. En este caso, el seminario de la Río de este año 2012, que se ha celebrado en Santiago de Chile, se celebró en la Universidad Central de Santiago, lo organizó y lo coordinó Pablo Egenau, que es profesor en la Facultad de Ciencias Sociales y que además es miembro de una de las entidades de Río, de Colina. Y de lo que se trata es de intentar crear esos vínculos, intentar crear esa sostenibilidad del proyecto, de que no dependan únicamente de financiación pública, porque ahora mismo es insostenible eso. Y además que haya objetivos concretos de la red. Entonces, en Río se han hecho materiales, que lamento ahora no tener más copias, como por ejemplo una guía sobre los riesgos asociados al consumo de drogas para la población inmigrante de origen latino. Porque, y ahora hay que ser muy crítico aquí con la situación española, esta es la foto de él. ¿Dónde están las personas inmigrantes de origen latinoamericano en los centros de atención? ¿A qué centro de drogodependencia o de problemas de alcohol van las personas inmigrantes? A ninguno. Poquísimo. Nos encontramos con un porcentaje, hombre, en proporción, por ejemplo, a los inmigrantes con problemas de droga o consumo de alcohol que terminan entrando en la cárcel, por ejemplo, que tienen un porcentaje bastante desmesurado, ese 25-30% no lo encontramos. Se supone que tendría que haber algún puente entre los problemas de adicción y los tratamientos, y sigue habiendo todavía muchos estereotipos y muchos prejuicios para los inmigrantes, no solo de origen latino, pero específicamente en la Río se puede trabajar con inmigrantes de origen latino para intentar vencer esa resistencia y que las personas puedan acceder a los tratamientos. Los porcentajes siguen estando un poco disonantes.
no terminan de encajar. Y se trata de trabajar en red para crear que esas personas sepan que hay recursos y que los recursos españoles están adaptados también a sus necesidades, porque claro, también tenemos que entender que muchas personas vienen a los recursos españoles y ni el contexto social es el mismo, ni el contexto cultural es el mismo, ni las normas sociales son las mismas, ni la metodología de abordaje es el mismo, y muchos de ellos no terminan encajando en nuestros programas. Y de luego no es solo responsabilidad de las personas inmigrantes que vienen a los centros. Habrá una parte de irresponsabilidad, también nuestra, de falta de adaptación a las necesidades de ese colectivo. Y la Río genera en cada encuentro una declaración. Está la foto del encuentro de Chile, de Santiago de Chile, que estamos representados todas las entidades que participamos en Río. Y la Río genera una declaración. Una declaración en tiempo. La Río, la Red Iberoamericana de ONGs trabajando en la dependencia, tenía un componente político y un componente técnico. Ahora el componente político se llama copolada. Pero la Río sigue teniendo una representatividad técnica. Y entonces se trata de generar propuestas para las personas que necesitan atención. Las personas que necesitan atención siguen teniendo una serie de carencias, y nosotros tenemos el compromiso de seguir ofreciendo esa alternativa, esa posibilidad. Y entonces hay un momento en el que nos metemos en follones con los estados, los organismos internacionales y demás. E intentamos explicarles y pedirles que planteen cómo se puede abordar, en este caso, por ejemplo, el consumo de drogas en poblaciones severamente excluidas. Y, por supuesto, finalizamos las declaraciones reafirmando nuestro compromiso de participación en ese trabajo. O sea, no es que le responsabilicemos a los estados y pretendamos nosotros eludir nuestra responsabilidad. Es que lo que pretendemos es hacerle ver a los estados cuál es su participación y también qué parte intentamos nosotros cubrir, porque entendemos que trabajar en red implica que todos nos arremanguemos un poquito y trabajemos un poquito. Pero bueno, y si remamos todos, que rememos todos con el mismo remo y no unos con remo largo y otros con remo corto, que eso también es importante. Muchos casos son problemas políticos, pero nosotros también tenemos participación ahí. Claro, lo que pasa es que eso no implica que nosotros nos mojemos. Y nos mojamos cuando intentamos generar esos espacios para fomentar el intercambio y cuando además le damos dimensión a esos espacios. Cuando Río tiene repercusión, Río o cualquier plataforma tiene repercusión, se crean esos espacios. Y a partir de crear esos espacios, creas puentes y creas trabajo con otras entidades. Y a partir de crear trabajo con otras entidades, creas más puentes y permite la relación entre más entidades. Entonces, por nosotros, por ejemplo, en Río tenemos un convenio de colaboración en formación con la Federación Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas y tenemos un espacio de intercambio, de pasantía. Hay profesionales de la FLAT que vienen a España a formarse con nosotros. Ahora mismo, por ejemplo, hay una persona de Bolivia y otra persona de Colombia en nuestro centro de formación, que está en Aravaca, en Madrid. Ahora mismo, hoy precisamente están en un curso. Y a su vez, nosotros nos desplazamos también al centro que tiene Hogares Claret en Colombia para aprender. Por cierto, tiene un centro que está mucho mejor que el nuestro, que es una cosa que nos da un zas en toda la boca para que de vez en cuando nos demos cuenta de lo que vale. Tiene un centro que está mucho mejor que el nuestro, mejor equipado, más moderno, tienen un concepto formativo muy integral, han evolucionado muchísimo y como han evolucionado muchísimo tenemos que compartir esa evolución con ellos. Especialmente nosotros colaboramos con la Fundación Hogares Claret en ese tema de formación y en asistencia a congresos internacionales, claro. Pero también creamos alianzas estratégicas. Eso significa que no trabajamos solo por proyectos concretos, sino que hacemos convenios de colaboración, como por ejemplo ahora nosotros hemos tenido la inmensa fortuna de crear un convenio con la Fundación Convivir de Argentina, en un tema concreto que no habíamos abordado hasta ese momento, pero que pretendemos que sea un referente en nuestra nueva forma de trabajar, que es abordar el tema de la formación y prevención selectiva utilizando nuestra plataforma de teleformación y el que sean las personas de Argentina las que hagan la capacitación presencial. Entonces tenemos ahí un puente en el que nosotros nos ocupamos de una parte técnica, pero Argentina es la que sabe cuáles son sus necesidades y la que intenta desarrollar esas necesidades con sus profesionales. Y intentamos coordinarnos, que es muy difícil, coordinarse entre Argentina y España es muy difícil por muchos motivos. Las nuevas tecnologías, los canales de comunicación y demás, pero también porque tenemos conceptos diferentes y tenemos que llegar a acuerdos, y acuerdos que son interesantes y que nos obligan, ya digo, a entender a ambas partes. Pero está siendo un proyecto apasionante que nos está permitiendo aprender muchísimo de cómo podemos adaptar nuestros materiales y nuestras realidades al contexto de Argentina.
Y eso además nos permite el poder dar algo de lo que hemos aprendido, devolverlo y además el conseguir el que podamos recibir algo a cambio, algún aprendizaje más a cambio. Y nos crea un circuito que nos hace estar continuamente en el regalo, en el don, como decía Marcel Mauss en antropología. Pero claro, ahora mismo tenemos una amenaza gigantesca, que es el molino satánico, que espero que Karl Polanyi me perdone. El molino satánico es el mercado. Nosotros tenemos un problema con el mercado, y es que nos quedamos fuera del mercado. Somos ONGeros, y eso significa que nuestros productos deben tener la misma calidad que los productos que van al mercado, pero, sin embargo, no van con fin mercantilista, sino que van con fin de intercambio. Lo que es imposible, porque las cosas que haces cuestan algo. Y hay parte que puedes subvencionar y parte que no puedes cubrir ahora mismo. Entonces, ahora mismo, con los consabidos recortes, con la consabida reducción de ingresos y con los consabidos riesgos en temas formativos, en temas de cooperación, en temas de asuntos sociales y demás, resulta que hay muchos de los servicios que tenemos que buscarnos 1000 maneras de poder llevarlo a cabo. Y esa es la amenaza que tenemos. Pero ante esa amenaza, nosotros tenemos ese conocimiento adquirido desde hace 25 años y tenemos que transferirlo. Tenemos que intentar aprovecharlo. Si nosotros hemos aprendido que las redes sirven, tenemos que intentar llevarnos lo aprendido de una red para poder trasladarlo a otra. Entonces, para nosotros ahora, estamos intentando formar parte de redes internacionales y colaborar con entidades internacionales. Formamos parte de Naciones Unidas. Y en Naciones Unidas también formamos parte de proyectos, somos socios de proyectos. Somos socios de proyectos de desarrollo de redes, precisamente, y de difusión de esas redes, y de formación de profesionales. Y además intentamos colaborar en guías de estándares de calidad para los centros de tratamiento. Participamos en grupos de trabajo, y de lo que se trata es que de esos grupos de trabajo sale una red internacional de centros. Que es una cosa estupenda. O sea, el conseguir que 20 entidades en diferentes puntos del mundo participen en un proyecto, que seamos capaces de hablar un idioma común, de establecer unos protocolos comunes, unos planteamientos comunes y de hacer 4 guías de trabajo en 4 áreas fundamentales: tratamiento comunitario, reinserción sociolaboral y estilo de vida sostenible, tratamiento de drogodependencia en VIH-Sida y prisiones. Además, tengo que reconocer que tuve la fortuna de formar parte del grupo de prisiones y de entrar en diferentes prisiones del mundo, con una de esas situaciones en las que uno aprende muchísimo, aunque se te ponen los pelos de punta. Bueno, los pocos pelos que me quedan. Pero te permite descubrir, por ejemplo, lo bueno que hacemos aquí, pero también de una situación totalmente diferente, como por ejemplo una prisión como San Juan del Lurigancho, en Lima, Perú, el cómo dentro de esa prisión, que debe ser lo más cercano al infierno que hay en la tierra, como dentro de esa prisión hay un programa de atención para personas con problemas de drogodependencia, y cómo pueden trabajar en un contexto totalmente hostil y con una dignidad enorme. Y cómo, a su vez, por ejemplo, las prisiones americanas pues tienen menos posibilidades de abordaje y de tratamiento, teniendo más dinero. Y tú entras ahí y lo que ves es prácticamente una empresa de servicios sociales penitenciarios. Y dices, ¿cómo es posible? Aquí tienen dinero, aquí no. Y aquí trabajan por la reinserción y aquí no. Aquí falla algo. Y si falla algo, tendremos que intentar ver qué es lo que falla para modificarlo. Y hacer una guía de tratamiento en prisiones. Y a partir de esa experiencia, tú intentas formar parte también de redes europeas. Entonces, en este caso, nosotros nos metimos en una red de intercambio de profesionales, de aprender viajando, un proyecto Leonardo. Similar a los Erasmus y a los BEDPRO, bueno, en realidad BEDPRO es un programa de profesionales. Hay una semana a un centro de trabajo de otro punto de Europa, mirar a ver cómo trabajan, desarrollar una buena práctica y traerla aquí a España, intentar transferirla. Y claro, el aprendizaje se te viene de vuelta, te hace estar en un centro similar al tuyo, pero a su vez en algo completamente diferente. Ya viene de un aprendizaje adquirido. Entonces, eso te facilita el coger y llegar aquí a España y decir, oye, esto que nosotros lo hacemos así, que puede estar bien, resulta que en Bélgica, que en Polonia, que en Holanda, que en Grecia, lo hacen de esta manera, lo hacen con este rigor. Por ejemplo, nos sorprendería el darnos cuenta del rigor metodológico que tienen los griegos, que tienen fama de ser los más desastrosos de Europa. Bueno, pues son una máquina en evaluación de programas y en diseño de programas. Máquina absoluta. Nos dan miles de lecciones. Y de aplicación de estándares. Aplicación de estándares europeos, aplicación de los estándares del NAIDA, los griegos lo tienen todo bien estructurado. Sobre todo una entidad que se llama KECEA, que es algo así como el Plan Nacional sobre Drogas en Grecia, lo tienen todo perfectamente estructurado. Y descubrirlo es apasionante, de verdad. Entonces, claro, este proyecto terminó en noviembre de 2011 y tuvimos a todos estos socios, incluyendo, por supuesto, hay que contar con las universidades,
Nosotros cuando intentamos crear una alianza, creamos alianzas de fundaciones y asociaciones, entidades gubernamentales, en el caso de España, de Proyecto Hombre, sobre todo el Plan Nacional sobre Drogas, pero también intentamos contar con las universidades. En España ya he dicho, Granada, Complutense, Barcelona y demás, pero en Europa contamos con la Universidad de Bolonia, aunque tiene mala fama por lo del espacio europeo, por la Universidad de Bolonia y con la Universidad de Gante en Bélgica. Porque es importante la visibilidad y el rigor que te puede dar una universidad, especialmente, ya digo, cuando somos ONGeros y muchos años hemos pecado de falta de ese rigor. Uy, ¿se ve mal la foto? Bueno, estas son fotos de viajeros, de intercambios, de diferentes intercambios. Después hemos tenido otro proyecto de formación de profesionales, nuestro propio, porque eso también es importante. A partir de la experiencia de ser socio, uno tiene que aprender a ser líder, o por lo menos coordinar. O sea, a veces te toca tocar el tambor y está bien, pero te tienes que arriesgar un poquito y llevar la batuta en algunas ocasiones. Y llevar la batuta además te pone a prueba y te obliga a ir aprendiendo y a ir tomando decisiones de las que también se sigue aprendiendo. Y cometer errores, que es algo fundamental para seguir evolucionando. Fundamental. Entonces nosotros, a partir del 2009, empezamos a responsabilizarnos de proyectos. Y aquí generamos un proyecto de intercambio de profesionales propio nuestro. 40 profesionales que fuimos a los socios habituales nuestros. Y ahora, la próxima frontera nuestra, la última frontera nuestra en realidad, es coger todo este aprendizaje que hemos tenido entre Latinoamérica, en España y los años de formación y convertirlo en un proyecto europeo. Liderando un proyecto europeo, un proyecto Leonardo, creando una red europea, asociándonos con un grupo de socios europeos y una universidad, la Universidad de Bolonia en este caso también. Es un proyecto de prevención, porque además estamos intentando desvincularnos únicamente del mensaje del tratamiento. Creemos que hay otros mensajes alternativos y que se pueden generar otro tipo de mensajes alternativos. Estamos trabajando sobre el mensaje de prevención. En este caso, un programa de prevención universal, sobre todo para crear un lenguaje común entre las entidades. Pero pretendemos que tenga desarrollo posterior y trabajar más sobre prevención selectiva y, a ser posible, sobre intervención temprana, que es lo que plantea el Observatorio Europeo de Drogodependencia. Trabajar más sobre intervención temprana. Y los socios, bueno, primero, tenemos lo de liderar la Asociación Proyecto Hombre, el soporte del Plan Nacional sobre Drogas, sobre todo. Hay que reconocer que el plan, en ese sentido, se ha convertido en un aliado estratégico nuestro y que tenemos que contar con él para cualquier actividad que se haga, incluso en la ola mala, o mejor dicho, también en la ola mala y más en la ola mala. Y los socios, que son de verdad de alucinar, porque claro, cuando le dijimos a la agencia europea que íbamos a hacer un proyecto con los griegos, con Portugal, con Polonia, con Italia y con el Reino Unido, nos dijeron que si estábamos locos y si teníamos claro el momento en el que estábamos para juntarnos con estos socios. Y dijimos que sí. Bueno, pues que sí que estábamos locos, pero que sí que estábamos dispuestos a continuar con los socios. Y la cuestión es que, a pesar del contexto, y es cierto que el contexto socioeconómico ahora mismo es brutal en España, pero también en Portugal, en Italia, en Grecia, de verdad es una locura. Pero a pesar de eso, o quizá por eso, estamos esforzándonos en tener un proyecto viable, sostenible y aplicable. Y de hecho, tengo que reconocer, el año pasado, hace un mes, fuimos elegidos como la buena práctica de proyectos europeos por la agencia española, no solo de proyectos en drogodependencia, sino la buena práctica de proyectos europeos de transferencia de innovación, de coger algo que tú haces en España y llevarlo a otros sitios, en este caso de Europa. Y eso es nuestro aprendizaje. Ese ha sido el aprendizaje que nosotros hemos tenido y eso es lo que intentamos hacer, porque lo que pretendemos es seguir trabajando en red y seguir fomentando las redes. Trabajamos a dos niveles, una parte de encuentros técnicos, que queremos crear un grupo de expertos en prevención, y el otro nivel, el nivel político, el nivel de grupo organizador. Pretendemos, creemos que hemos aprendido, no sabemos si hemos aprendido o no, pero creemos que hemos aprendido la importancia del proceso. Los procesos cuentan, no solo cuentan los resultados. Durante mucho tiempo hemos estado preocupados por resultados. No es que los resultados no cuenten o no sean importantes, sino que no son lo único importante. En muchas ocasiones tenemos que ser conscientes de que del camino aprendemos y de hacer aliados por el camino también aprendemos. Después trabajamos común con reuniones conjuntas, trabajamos a nivel técnico y trabajamos a nivel organizador. Y tenemos que ser conscientes de que ese ejemplo y ese esquema hay que utilizarlo en cualquier tipo de proyecto con los socios. Después intentamos respetar toda la planificación y la calendarización que tengamos con los socios. Tenemos que ser rigurosos. Durante mucho tiempo la ONG hemos pecado de poco rigurosas. Nosotros intentamos que ese rigor se cree, por fin,
y que se crea. Y para ello lo tenemos que demostrar con la fuerza de los hechos. Después intentamos respetar las opiniones de todos los socios. Todos los socios. Todas las opiniones cuentan. No todas se pueden llevar a cabo, evidentemente. Tiene que haber un coordinador que sea el que tome las decisiones. Pero todas las opiniones cuentan. Y de hecho, incluso aunque uno lo vea muy claro, pensar en el planteamiento del otro es sano y es necesario. Y más en esta guerra nuestra, que los contextos son tan diferentes y tan cambiantes, y donde abordajes y propuestas que hace 10 años nos parecían alucinantes, ahora resulta que no nos sirven. Y tenemos que ser conscientes de para qué nos sirven. Y después intentamos también que la parte profesional se vea completada por la parte social. Intentamos que las personas entiendan, nosotros hemos resuelto más problemas en un momento determinado en un encuentro personal que en una reunión de trabajo o, por supuesto, con una videoconferencia, un Skype o alguna historia de estas por el estilo. Los encuentros personales son fundamentales. Aquí está una reunión del Steering Committee. Pero eso sí, tenemos que mirar a ver cómo conseguimos desarrollar estas otras lecciones. El uso de nuevas tecnologías hoy día nos facilita la comunicación, pero no podemos utilizarlas tampoco como sustituto del contacto personal. Ya digo, se resuelven más problemas personalmente que utilizando nuevas tecnologías, por desgracia. Después, nosotros tenemos que seguir difundiendo y trabajando sobre elementos diferenciales de intervención en España y cómo transferirlo también a Latinoamérica en este caso. ¿Qué pasa con la población inmigrante? ¿Por qué no llegamos? O no llegamos por lo menos en el porcentaje en el que debemos llegar. ¿Qué pasa con el género? Porque llevamos mucho tiempo hablando de planes de género, estrategias de género, pero no conseguimos desarrollarlo bien en los programas de los drogodependientes. El informe nuestro anual sigue siendo una proporción de 90-10. 90 varones, 10 mujeres, 90%. Y hay algo que falla, que no conseguimos que las mujeres con problemas de drogodependencia vengan a los tratamientos, y eso también tendremos que mirar a ver cómo se hace en otros países para ver si hay un problema generalizado y cómo están planteándoselo. Y cómo lo resuelven ellos también. Y reconocer que nosotros a veces no sabemos hacerlo. El tema de los menores. La intervención temprana. En España durante un tiempo hemos tenido una red bastante seria, bastante consolidada y demás, y tenemos que intentar mantenerla para que no se pierda en la red. O sea, en ese sentido sí que hay que decir algo muy serio, y es que las inversiones no son gastos. Y ahora mismo estamos convirtiendo cualquier tipo de planteamiento que tenga un cierto coste económico, se convierte en un gasto. Y las inversiones en intervención temprana, las inversiones en prevención indicada, son inversiones, no son gastos. O sea, ya, lo que cuesta lo hemos reducido al mínimo. Ya en muchos casos no podemos reducir más. Se trata de, a partir de ahí, mirar a ver cómo podemos invertir para tener rentabilidad, y la rentabilidad es a largo plazo, como poco a medio plazo. Pero no podemos pretender tener resultados a corto plazo si no hay una cierta inversión. Después, nuestro contexto socioeconómico, porque nuestros socios naturales siguen siendo portugueses, italianos, griegos, latinoamericanos, y el contexto socioeconómico cuenta mucho. Ahora no podemos plantearnos los proyectos que se hacían hace 5, 6, 8 años. Ahora tenemos que ser mucho más sensatos, más serenos y plantear proyectos más humildes, por desgracia, porque sigue habiendo muchas necesidades. Y después tenemos que trabajar en la continuidad de los proyectos. Los proyectos tienen que ser sostenibles en el tiempo. No pueden durar solo lo que dura el proyecto. O sea, si la subvención termina en 2011, tú tienes que buscarte la manera de que eso siga más adelante. Porque si desaparece, puede estar haciendo más daño incluso que si no hubieras puesto en marcha una acción. Entonces ahí hay que ser bastante consecuente con lo que uno pone en marcha para intentar dotarle de esa autonomía. Y luego vuelvo a decirlo, necesitamos seguir trabajando en la diseminación, en la difusión de los proyectos y actividades. Las entidades que trabajamos en drogodependencia en general en España y las entidades que trabajamos, las ONG que trabajamos en drogodependencia, solemos difundir bastante mal nuestros mensajes, y tenemos que seguir difundiéndolos y seguir creando esos canales. Incluso en muchas ocasiones ese impacto en los medios de comunicación, no buscar alarma social. De hecho, la alarma social hay que evitarla, pero sí es cierto que el fenómeno de la drogodependencia se ha hecho invisible en los medios de comunicación, y al ser invisible deja de ser un problema y deja de conceptualizarse como un problema. Y ahora nos encontramos con que no solo no están entre los 20 principales problemas de los españoles, y yo no sé si en alguna ocasión hemos tenido tantas personas atendidas en los tratamientos como tenemos ahora. Y sin embargo ahora son mucho más invisibles, por el cambio de perfil, porque no hay las consecuencias sociales esas terribles que había, el tema de la drogodelincuencia, pero siguen siendo personas que necesitan atención, y esas atenciones tienen que seguir manteniéndose. Entonces, frente a la crisis económica, tendremos que buscar la manera de crear alianzas y utilizar las plataformas. Frente a la crisis psicológica hasta del miedo, tendremos que generar nuevas propuestas, nuevos proyectos y nuevas ideas.
Y frente a la crisis social de la drogodependencia, tendremos que hacerla visible, tendremos que buscar las herramientas de difusión y de visibilidad de nuestro trabajo, que de hace muchos años no solo es muy digno, sino además es muy eficaz. Y lo sabemos. Entonces tendremos que procurar el hacerlo, el compartirlo con los demás. Con esto creo que ya he terminado. Muchas gracias, buenos días, y ahora si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues ya sabe, aquí estoy para ello, ¿vale? Bien, abrimos un periodo de 10 minutillos de preguntas. Si alguna persona desea formular alguna pregunta. Si no, la inicio yo. Yo sé que siempre al principio... Ahí. Buenos días. Que nunca lo he utilizado. Bueno. No te preocupes. Nada, yo creo que estamos como muy lejos del núcleo de la cuestión, del centro de la cuestión, porque, bueno, cuando habla de proyecto, ¿qué tipo de proyecto? ¿Qué clase? ¿Qué se va a decir en este proyecto? Yo creo que ya estamos como, estas son cosas superadas, pasadas, que se tiene que encontrar una solución diferente, porque... creo que el núcleo está en el alma de cada uno, que no son estos proyectos que van a cambiar las cosas, absolutamente, de ninguna manera. ¿Me entiendes? Sí. Que, bueno, no sé si me expreso de manera... Sí. Bueno, yo apunté algunas cosas como espacio de encuentro, proyecto, curso de formación, pero creo que no es aquí el problema, no, eso es solo la superficie de las cosas. Creo que se tiene que ir más como proyectar el hombre, por ejemplo, en la escuela, en un sentido de conexión con la naturaleza, y empezar de eso y después hacer proyecto y no sé, curso de formaciones de no sé qué, creo que este es como el final de la cosa, pero antes se tiene que hacer una prevención y una educación diferente respecto a la que tenemos ahora. Bueno, hay un problema con eso. Durante 25 años hemos estado haciendo diferentes alternativas y diferentes propuestas. Las de hoy son diferentes de hace 25 años, posiblemente las de dentro de 20 años sean también diferentes. Por ejemplo, en uno de estos proyectos, ¿qué se va a poner? ¿Qué principios se van a escribir? ¿Cuál objetivo? Muy bien. Bueno. Muy bien. Pues fundamentalmente, uno, la persona como motor de cambio. En lugar de centrarnos tanto en la sustancia, en el consumo de droga, en la droga en sí, vamos a hablar de las personas, de los motivos y las consecuencias que tiene para las personas. Vamos a dotar a esa persona de competencia. Vamos a hacerle analizar cuáles son los factores de riesgo que tiene, cuáles son los factores de protección que tiene. Y vamos a intentar que esa persona desarrolle esas habilidades y esas capacidades. Esa persona y su contexto social, desarrolle esas capacidades y esas habilidades para saber enfrentarse al problema de la adicción, el problema que puede desarrollar por el consumo de droga. Eso implica que los modelos tienen que ser integrales. Los modelos no son solo sociosanitarios, los modelos no son solo psicoterapéuticos, como ha sido durante mucho tiempo. Los modelos son integrales, intentamos abordar diferentes propuestas para la persona. Eso nos obliga a capacitar y formar a los profesionales, a los mediadores, a los profesores, a los educadores, y formarlos además en diferentes perspectivas, en diferentes alternativas. Pero siempre lo forman respecto a con alma etnocéntrica, porque lo formas a alguien desde su perspectiva, claramente. No, por suerte, como está Ana Clara aquí, es una por cosa ejemplo, estupenda. un chamán Sí. de, no sé, de San Luis Potosí de México, por ejemplo, toma regularmente peyote y lo reparte en cada miembro de su comunidad. ¿Esta es una droga de No, eso es un uso cultural, eso es un ritual en un momento determinado. No estamos hablando de lo mismo. Hablamos de adicción cuando el consumo de esa droga supone para la persona una alteración, una incapacitación para determinadas condiciones de su vida.
De su vida cotidiana, primero, pero además de su vida afectiva, de sus relaciones sociales, de sus relaciones de pareja, de sus relaciones familiares. Ahí hablamos de adicción. Entonces, no utilizamos los contextos culturales, no demonizamos los contextos culturales del uso de ciertas sustancias. O sea, el alcohol en España tiene un uso que es social y no pasa absolutamente nada. En un contexto determinado tiene un uso completamente social, no hay problema. Ahora, fuera de ese contexto y fuera de ese uso, el consumo intensivo de alcohol, que ocurre en muchas ocasiones, se puede convertir en problemático. Y la dependencia alcohólica, el alcoholismo, es un problema serio, con repercusiones sociales, personales y familiares. Entonces, claro, el contexto es diferente. Y a lo que te refieres de hacerlo, de respetar cada uno de los contextos, claro, a mí no se me ocurriría el entrar, por ejemplo, eso, al lurigancho e intentar entrar yo directamente. Yo respeto esos códigos. Yo voy acompañado por una persona que es de ahí y que me explica qué es lo que puedo hacer. O sea, la postura etnocéntrica sería entrar ahí como si yo supiera qué tengo que hacer. Si yo no sé, no conozco las normas sociales que hay en ese lugar, yo no puedo entrar. Y históricamente lo hemos hecho. Pero ahora no estamos en esa situación, no estamos en esas condiciones. O por lo menos tenemos que ser consecuentes con lo que hacemos. Si nosotros ponemos en marcha un programa de prevención selectiva, intentamos formar y capacitar a personas en Argentina en formación selectiva, lo que intentamos es que sea nuestro socio argentino el que los forme. Nosotros damos herramientas, pero esas herramientas son flexibles, son adaptables, porque el contexto argentino, que lo sabe mejor, es la Fundación Convivir, no somos nosotros. Entonces yo lo que necesito son enlaces en Argentina, personas que se responsabilicen en Argentina. Yo soy corresponsable, pero yo no voy a decir a los argentinos qué tienen que hacer. ¿Quién soy yo para decirle hoy a una persona en un país determinado lo que tiene que hacer? Yo le puedo dar una herramienta y que haga las adaptaciones que sean necesarias. O sea, la postura etnocéntrica, que es cierto que la hemos tenido, pero hay un momento en el que tenemos que darle la vuelta y ser mucho más consecuentes. Decir, no, espérate, tenemos que partir del punto de vista que ellos son los que saben qué necesitan. Entonces, yo no soy el que le va a decir, tú necesitas esto. Yo le voy a dar una serie de herramientas, contenidos, capacidades, y ellos lo van a adaptar a sus necesidades. Son dos temas diferentes. Un tema es la prevención que se vienen haciendo y que hay actuaciones en diferentes niveles, a nivel de prevención e incluso de promoción de la salud. Y por otro lado está cuando ya hay personas que están con adicción a drogas y que hay que ayudarlas a desintoxicarla y a establecer no solo la desintoxicación, y con esto enlazo con algo que yo también le quería comentar al docente, y es, yo me acuerdo en el año 94, antes que todos estos cambios, yo trabajé año 90-94 en una unidad de desintoxicación hospitalaria con jóvenes en donde el problema había que actuar, como bien dice él, en el contexto de cada persona, porque era diferente el contexto de cada persona, incluso de su familia. Nosotros físicamente lo desintoxicábamos en menos de 14 días. El problema venía después de que habría que cambiar esa situación de contexto porque ahí había un problema. De hecho, una experiencia, un chico, le quitamos la adicción física, fisiológica a la droga, heroína, cocaína, tal, y cuando viene la madre a recogerlo, padre, la familia, aquí tiene a su hijo, está limpio, a partir de ahora hay que actuar con él, ocuparle el tiempo, darle actividades. Nosotros le ocupábamos todas las horas del día en actividades. Bien, la respuesta de la madre, entonces, ¿qué hago yo? Si él va a seguir haciendo sus actividades, ¿qué hago yo como madre, que era quien le hacía todo? Pues entonces le deja usted tiempo para que vuelva a engancharse, vuelva tal. Entonces, ahí era donde muchos chicos que salían y chicas de nuestra unidad de desintoxicación iban a casas como el Cortijo de Buenos Aires, el Proyecto Hombre, etcétera. Y ahí era una continuación, una integración, me imagino que sigue haciéndose, para modificar cierto hábito e incluso integrarlo en la sociedad en una proyección, ¿no? Entonces, es una labor que yo creo que es diferente a la prevención o a la promoción y que ambas son compatibles, ¿vale? Eso por un lado. Pero me llama la atención que veo una noticia que dice: la Comunidad de Madrid cierra 4 centros de ayuda a drogodependientes gestionados por Cruz Roja, Proyecto Hombre y Punto Omega. Vivimos en una sociedad que la crisis está apretando. Vivimos días extraños, vivimos días muy extraños en ese sentido, y es cierto, se ha cerrado la comunidad terapéutica de Eugena, Batán, y se ha cerrado también la vivienda de reinserción alternativa que tenía la asociación Punto Omega en Móstoles. Eso es cierto. Y sin embargo aumentan el número de personas que necesitan de ayuda. Eso es lo terrible que estamos contando ahora. Por eso ahora necesitamos fortalecer las redes. Hombre, no se trata tampoco de crear lobby ni grupos de presión, pero sí es cierto que las redes y las plataformas
unidas tienen que hacer algún tipo de fuerza para que estas situaciones no ocurran. Por desgracia, sí nos encontramos con que durante un tiempo los temas de financiación han sido de una cierta dependencia de la financiación pública. Aquí estamos hablando del tema de la sostenibilidad de los programas. Durante mucho tiempo se ha hablado del problema que había, de la posibilidad de financiarse con fondos públicos. Eso tiene fin y el fin ya ha llegado. A partir de ahora tenemos que volver a recuperar en un momento determinado determinadas parcelas de financiación. No es que la financiación pública vaya a desaparecer, pero es cierto que se ha reducido hasta un punto en el que no hay la posibilidad de mantener los servicios tal como estaban estructurados hace 4, 5, 6 años. Entonces, a partir de ahora tendremos que volver a buscar la manera de eso, de establecer alianzas, financiaciones privadas, establecer redes, trabajar por proyectos con otro tipo de entidades, en un momento determinado trabajar por actividad. Es verdad que vivimos situaciones difíciles y lo del cierre de Eugena, Batán y demás, en realidad esta noticia sale ahora porque se han cerrado otros centros más, pero llevamos desde noviembre del 2011 ya con esta situación. Hace algún tiempo que llevamos viviendo la situación de que especialmente en ciertas comunidades autónomas la desaparición de financiación pública obliga al cierre de ciertos dispositivos. Es una situación bastante traumática y bastante dramática y ahora mismo es lo que estamos moviéndonos. Entonces, a partir de ahí se tratará de, se trata en realidad de en un momento determinado, si tenemos que hacer uniones temporales, alianzas estratégicas entre entidades, tenemos que sentarnos y hacerlo. Por ejemplo, tengo la fortuna de ser bastante amigo de Alfonso Granizo, el presidente de Punto Omega, y me consta que estamos trabajando en esta línea, estamos trabajando en la línea de sentarnos todos y mirar a ver, cada uno tiene un enfoque diferente, cada uno cubre unos servicios diferentes, se trata de que seamos complementarios. Hay quienes mucho más fuertes en reducción del daño, hay quienes más fuertes en temas de deshabituación, hay quienes más fuertes en inserción sociolaboral. Se trata de ser complementarios. Hay quienes más fuertes en prevención. Se trata de crear esa red complementaria y a partir de ahí intentar trabajar, volver a recuperar el trabajo en red. Porque solos ya sabemos que no podemos y dentro de las redes sí. Por lo menos podemos sobrevivir, que con la que está cayendo no es poco, ¿eh? Tengo que reconocerlo, con la que está cayendo. ¿Alguna última? Buenos días. A mí me gustaría saber si el programa que utilizáis con los usuarios de Proyecto Hombre es un programa flexible o es un programa rígido. Quiero decir, por ejemplo, un hombre de 45 años, empresario, con familia y con hijos, tendría el perfil para poder ir a Proyecto Hombre y, no sé, que vuestro programa se adecuara a esas características de este hombre. Sí. Hay un programa específico para personas que trabajan, si es a lo que te refieres. Hay un programa nocturno que es de apoyo para personas que trabajan, que tienen una estructura familiar, que tienen una estructura social y que han preservado, aunque tengan un problema de adicción, han preservado esa estructura. Claro, en origen había un tratamiento, un programa, un modelo. Pero eso ya no existe. Hay diferentes perfiles, hay diferentes necesidades y hay que adecuarlo. Hay programas específicos para personas que trabajan, hay programas específicos para menores, programas específicos para menores en cumplimiento judicial. Hay programas que son en tratamiento ambulatorio, únicamente ambulatorio. Hay otros programas que necesitan un abordaje residencial. Hay programas con reinserciones tradicionales, hay programas con reinserciones alternativas. Ya tenemos que adecuarnos a las demandas de cada uno. Y hay programas donde esa persona encaja. Porque de lo que se da precisamente de eso, no de que la persona tenga que adaptarse a los programas, sino que los programas puedan ser adaptados para las personas. Entonces, claro, la persona encaja perfectamente. Sí, lo preguntaba porque precisamente, bueno, yo soy psicóloga y precisamente a mi centro pues han venido mucha gente, con muchas personas con adicción a alguna sustancia, que han venido de rebote de Proyecto Hombre, justamente quejándose de eso, de que son programas muy rígidos, de que tienes que cumplir ciertas características, y entonces, bueno, como de claro, que estas personas no se veían con la posibilidad de encajar o de que se le pudiera ayudar de esa manera. Por eso he preguntado lo de la rigidez o la flexibilidad. Sí, por diversidad de programas sí que lo hay, ¿eh? Por diversidad de programas sí que lo hay. Otra cuestión diferente y es cierta es que alguna persona, por la razón que sea, decida probar en un programa y no le funcione. Eso también lo digo. Hay personas, la emergencia inicial de la persona con un problema de droga, en muchas ocasiones es aíslame del mundo, llévame donde sea, porque quiero quitarme de en medio. Y en algunas ocasiones eso dura 6, 8, 10 semanas y a las 6, 8, 10 semanas la persona dice no, mira, yo ya estoy bien, no lo necesito, puedo continuar con mi vida. Bien, no pasa nada, sigue con tu vida, si en algún momento vuelve a necesitarlo, lo necesitas. Pero claro, hay estructuras que son más rígidas, es cierto. Hay personas que ante la emergencia te solicitan y te demandan una atención. Y le ofreces atención y esa atención a corto plazo puede ser eficaz, pero a medio plazo para la persona puede ser una situación estresante. Se trata de intentar adecuar los programas a las personas. Hay diferentes modalidades. Gracias.
Bien, quizás ya para concluir, porque ahora tenemos media horilla de descanso para poder tomar un cafelillo, podríamos quizás, Antonio, concluir con la necesidad que hay de establecer alianzas y de modelos en función de la actualidad de la sociedad en la que vivimos. O sea, tanto a nivel de alianzas por la crisis económica como de nuevos modelos adaptados a las circunstancias de cada persona y de cada grupo, ¿no? Y sin más, y agradeciéndote la ponencia tan bonita que nos has presentado, pues nos vemos tomando el cafelillo. Quien quiera, tenéis ahí su correo para contactar, y gracias a todos y todas por vuestra atención. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.